Bueno, buenos días de nuevo, estamos en el mercadillo Antigüedades de Rentería. Hoy es día 15 de octubre, domingo 15 de octubre, y vamos a hacer una segunda pasada. Tenéis un vídeo ya de la primera pasada que hemos hecho al mercadillo, y vamos a hacer una segunda pasada un poquito de todo para que veáis todo lo que tienen los puestos. Bueno, ya sabéis que podéis encontrar un poquito de todo, desde artículos de colección, juguetes, bisutería, libros, joyas. Así que ya sabéis, tenéis segundo y tercer domingo de cada mes en horario de 8 a 3 del mediodía en Rentería. Vale, aquí también tenéis un montón de juguetes. Luego echaremos un vistazo y haremos una caza de algún juguete. Ya sabéis que nosotros coleccionamos juguetes y peluches, así que haremos una segunda pasada viendo todos los peluches y los juguetes. Aquí tenéis bastantes juguetes, podéis encontrar bastante de Action Man y de Barbie, de Nancy. Para los que coleccionéis de Nancy también tenéis, así que los que queráis venir a echar un vistazo. También estamos en Hondarribia, el primer domingo de cada mes, donde también podéis encontrar un montón de cositas. Aquí tenemos juguetes, coches, vale, tenéis coches a 5 euros, tenéis juegos de PlayStation. Por aquí tendríais más juguetes, para los que coleccionáis juguetes, bolicas antiguas. Vale, vamos a seguir por aquí. Bueno, como podéis ver, hay bastante afluencia de gente. Aquí tenemos nuestro puesto, ¿vale? Os vamos a presentar nuestro puesto, que tenemos también libros, 3 a 1 euro. Juguetes, 3 a 1 euro. Tenemos camisas de señor y corbatas también. Aquí tenemos también todo nuestro puesto, ¿vale? Para la gente que quiera venir a visitarnos. Tenemos bastante cositas, artículos de cocina a 1, 2 y 3 euros. Aquí tenemos un tocadiscos, también en venta. Y por aquí tenéis vasos, cubertería, ¿vale? Y hoy también hemos traído bastantes marcos de fotos. Marcos de fotos que tenéis a 2 euros, y bisutería que tenéis a 3 euros, y los collares a 5 euros. Artículos de cocina 1, 2 y 3 euros también. Vale, vamos a seguir por aquí, vamos a seguir viendo más puestos. Vale, aquí como podéis ver también gente que se dedica a vaciar casas y traen un poquito de todo. Otra gente que se dedica a comprar juguetes para revender, entonces podéis encontrar un montón de artículos. Aquí tenéis ropa a 1 euro. Vale, para la gente que busca ropa tenéis tanto de señor como de señora, de niño. Por aquí vamos también tendríamos más ropa, zapatillas, muchas zapatillas, herramientas, vale. Y por aquí también tenéis todo 1 euro, todos los artículos 1 euro. Tenéis carteras también, vale, y vajilla. Aquí tenéis un montón de vajilla, que me imagino que también se venderá a 1 euro, vale. Vamos por aquí, que están sacando una foto. Bueno, y aquí tendríamos más artículos variados, ¿vale? Tenéis bastantes cositas. Hay gente, como venía diciendo, que se dedica a vaciar casas, entonces tenéis bastantes artículos variados de todo tipo, y se suelen vender entre 1 euro y 10 euros más o menos. Los artículos así variados, más o menos se suele pedir 1 euro, 10 euros, 1 euro, 2, 5 o 10, pero suele estar en esos precios, ¿vale? Aquí tenéis también un montón de artículos de electrónica, ¿vale? Igual alguno que estéis buscando algún cargador antiguo o de alguna cosa, podéis encontrar también. Y aquí tenéis también zapatillas. Me imagino que las zapatillas se suelen vender 5 o 10 euros, ¿vale? Para la gente que esté buscando zapatillas. Y luego por aquí tenéis más juguetes, bastantes más juguetes. Hay un montón de gente que colecciona juguetes, entonces para los que estéis buscando juguetes, aquí tenéis bastante también. Luego, como decía, aquí tenéis bastantes artículos variados, que podéis encontrar un montón de artículos variados. Y aquí también, como veis, aquí tiene un puesto, una única persona, en la cual vende ropa, zapatillas, juguetes, triciclos de niño y artículos variados, que pueden ser antigüedades, bronce, figuras de bronce. Vale, este mercadillo tendrá unos 80 puestos, y ya os digo que podéis encontrar de todo. Por aquí también tenéis más bisutería. Este señor le va a comprar luego un teléfono,
antiguo, así que luego os lo enseñaré. Y por aquí tenéis más cositas también, ¿vale? Más peluches. Como ya sabéis, nosotros somos coleccionistas de peluches antiguos, de Disney, de Barrio Sésamo, de todos esos sagas de peluches, así que si alguien tiene... Mirar este... Qué guapo. No sé de qué categoría será, pero la verdad que bastante bonito. Luego le echaremos un vistazo. Y bueno, podéis seguir viendo que tenéis bastantes juguetes, bastante variedad de juguetes, ¿vale? Y por ahí también un poquito de todo, artículos variados. Vale, aquí tenéis mecheros, para la gente que coleccione también mecheros o le guste la música, también podéis encontrar cosas, música de todo tipo. Vale, vamos a ir por aquí, que este puesto también me parece bastante interesante. Ya veis que hay bastante gente hoy en el mercadillo. Y por aquí tenéis un poquito de todo también, ¿vale? Podéis encontrar prismáticos, como figuras de bronce. Figuras de bronce, súper bonitas, la verdad. Mirad este caballo. Qué bonito. Vale, y vamos por aquí. Aquí, como os decía, tenéis zapatillas, un montón de artículos variados. Las zapatillas se suelen vender a 5 euros, 5 o 10 euros, dependiendo del tipo de zapatilla, 5 o 10 euros. Para la gente que busquéis. Aquí también tenéis tocadiscos antiguos. La verdad que esta sección de tocadiscos antiguos no había visto y súper bonitos, la verdad. Que sepáis que nosotros también tenemos un tocadiscos en venta, que lo tenemos anunciado en Wallapop, en nuestra página del Reciclador del Norte, ¿vale? Tenéis que seguir todos nuestra página principal, que se llama El Reciclador del Norte, y luego tenéis una página secundaria en la donde subimos vídeos que no tienen que ver con los mercadillos, y se llama A Vista De, ¿vale? A Vista De, donde tenemos ahí otro tipo de artículos, o sea, otro tipo de vídeos de todo tipo un poco. Aquí tenéis móviles también en venta y aquí tenéis un poquito de todo también. Y vale, vamos por aquí, vamos a seguir un poquito por aquí. Esta parte ya más o menos la hemos visto, pero bueno, como sabéis, hacemos 3 vídeos, ¿vale? Hacemos uno al principio de la mañana, otra a media mañana y otro al final de la mañana. Este es el del medio de la mañana, así que luego nos quedará una tercera parte del vídeo, ¿vale? Y aquí también tenéis más cosas, muchos artículos variados. Y si vamos por aquí, aquí tenemos gafas, ¿vale? Tenemos un poquito de todo, gafas, móviles. Y aquí también, vamos por aquí y nos meteremos por aquí. Vale, aquí es un compañero, amigo, que también tiene un poquito de todo. Vale. Vale, vamos a seguir. Y aquí tenemos ropa, un montón de ropa. Y un montón de juguetes también, para la gente que busque juguetes, que hay mucha gente que busca juguetes. Vienen buscando a primera hora de la mañana, la gente que colecciona juguetes viene buscando un montón de juguetes, y porque podéis encontrar, la verdad, que a 1 euro podéis encontrar bastantes chollos en cuanto a juguetes y muñecos y Playmobil, y así para los que queráis, ya sabéis. Estamos en Rentería, en horario de 8 a 3 del mediodía, segundo y tercer domingo de cada mes, ¿vale? Bueno, vamos a cortar la conexión, ya sabéis, seguir la cuenta del Reciclador del Norte, la cuenta de Vista De, seguiremos subiendo vídeos y tenemos una tercera parte que subiremos al canal. Un saludo.